Saludos amigos, muy buenas tardes. Hoy seguro que vamos a hablar de algo que a todos nos interesa, porque la inmensa mayoría de ustedes y de nosotros, del equipo que hace este programa, pues han tenido que rascar de una manera más intensa de lo que se hace habitualmente, porque ya saben ustedes que en Córdoba hay una epidemia de mosquito tigre, ese bichito que nos incomoda desde hace no demasiado tiempo. Bien, pues para conocerlo mejor, para saber cómo nos podemos proteger de él, en fin, para intrincarnos en todas las peculiaridades que este pequeño bichito nos ofrece, está con nosotros aquí en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Eloísa Blanco, farmacéutica, miembro del Centro de Información del Medicamento de aquí, del Colegio de Farmacéuticos. Buenas tardes, Eloísa. Buenas tardes, José Ignacio, un placer volver aquí a estar contigo. A mí me sucede exactamente lo mismo, porque hay que ver con qué precisión y sobre todo con qué claridad nos escribes cada página de Educación para la Salud en este tiempo. Hoy, como decía, vamos a hablar del mosquito tigre. ¿Por qué esta epidemia? Porque es una auténtica plaga. Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que para luchar contra un enemigo lo primero que hay que hacer es conocerlo, ¿no? Claro, y el por qué está aquí y antes no estaba. Un mosquito que hasta el 2004 prácticamente no estaba en España, no se daba. Sí que estaba en Italia, ¿no? Y entonces empezó a entrar en la península ibérica a través de Cataluña, Valencia, Murcia, hasta que ha llegado a nosotros. Es un mosquito que le encanta el agua, ¿vale? De hecho necesita el agua para poner sus huevos, y por supuesto necesita nuestra sangre para alimentarse, ¿no? Y entonces, conociendo un poco al enemigo, vamos a saber cómo combatirlo. Efectivamente, claro. Ya le tenemos localizado, ya se sabe que el agua es un elemento fundamental. ¿De qué manera nos podemos más o menos defender de este mosquito que ya es plaga? Pues mira, se da sobre todo en aguas estancadas o en piscinas mal cloradas también. Y entonces, como consejo, ¿no?, es cuando se detecte que hay un excesivo, que ha aumentado, ¿no?, el número de picaduras pues en tu casa o lo que sea, pues entonces siempre se recomienda quitar todo lo que es agua estancada. Por ejemplo, maceta con el platito debajo que se queda agua, se quita. Piscinitas de los niños, cuando son pequeños, que a lo mejor la dejamos 2 o 3 días, pues no, se tira el agua y se va renovando ese agua y se limpia bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde van los huevos. Después ya sale la larva y de ahí el mosquito. Y ponen muchísimos huevos, así que tenemos que impedir, quitarle, ¿no?, la zona donde el mosquito pueda incubar sus huevos, ¿no? Sabemos dónde incuba sus huevos, pero ¿cómo es este mosquito? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de los mosquitos que tradicional? Sí, cuando mata a uno y no lo apachurra mucho, ¿no? Si lo coge así se puede detectar perfectamente. Es un mosquito que tiene unos 5 milímetros, de pequeñito, más pequeñito que un mosquito normal, y después se llama mosquito tigre porque tiene como unas rayitas blancas, ¿no? Así como asemejar a, que parece un tigre del género Aedes, que es del género de los mosquitos, y tiene también una rayita blanca en la cabeza, pero sobre todo se detecta en la parte del cuerpo que se ve una rayita blanca. ¿Y durante qué meses tiene más actividad, o prácticamente es durante todo el año? Sí, bueno, la actividad viene dada un poco también por la temperatura, ¿no?, que es de mayo a noviembre. Pues si se alargan estas temperaturas que estamos teniendo ahora mismo, pues a lo mejor un poquito más, ¿no? Incluso puede empezar incluso antes de mayo, pero todo dependerá de la temperatura y humedad ambiental. Quiere decirse que dentro de 2 meses no tendremos mosquitos, exactamente. Pero sí, inexcusablemente desde mayo. Sí, me ha interesado mucho hacer este programa, aunque estemos ya al final de la temporada de mosquitos, para poder prevenir la siguiente temporada. Claro, que es lo importante. ¿Vale? Que es lo importante, porque lo que tenemos es que evitar que el mosquito se encuentre a gusto aquí y se quede con nosotros. Claro. ¿Vale? ¿Qué diferencia la picadura, digamos, el mosquito tradicional a este mosquito tigrés? ¿Más dolorosa, se nota más? ¿Qué características tiene? Bueno, a la hora de picarte prácticamente igual, tampoco notas un pinchacillo, si lo notas, ¿no? Pero sí que es verdad que la saliva de los mosquitos, que es lo que realmente causa esa irritación, sí te puede provocar
pues incluso hasta bueno, heridas o erupciones, hasta se han llegado a ver hasta del tamaño de un billete de 5 euros. ¡Qué bárbaro! Y puede ¡Qué incluso, y además son muy numerosos, o sea que el mosquito que pica te pican el mismo en varias zonas, o que vienen muchos también, porque además como se reproducen en tanta cantidad, eso sí que es verdad que suele picar en las piernas, porque el vuelo del mosquito es bajo. Claro. Entonces suele picar en las piernas. Pero entonces la recomendación es evitar zonas de acúmulos de agua, limpiar bien pues todo lo que quede en restos de agua, porque es muy importante. Sí. Normalmente se da dentro de las casas, por eso es difícil también a través de esa deco y eso darse con él, porque no pueden entrar en las casas a fumigar ni nada. Sí. Y bueno, utilizar mosquiteras, si a lo mejor tenemos que tener un recipiente de agua fuera por algo, pues intentar ponerle una mosquitera y para que no entre en las casas evitar su entrada con mosquiteras. Claro. También tenemos en la farmacia el repelente. De hecho, uno de los motivos de venir de motivarme a no hacer este programa es porque hemos recibido muchísimas consultas en la farmacia de dame un repelente pero que sea muy fuerte, ¿no? Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? Pues recomienda utilizar un repelente que es el DEET, ¿vale? Y que va muy bien. Y lo que pasa es que, claro, estamos con eso, que a los niños menores de 2 años no es recomendable, ¿no? Claro. Entonces, pues también es tenemos decir, en la aquellas farmacia. casas donde hay niños de menos de 2 años que no se use, pero que a partir de esa edad se puede usar perfectamente y además con notable eficacia, ¿no? Según indica. Claro, la cosa está en que también hay otros repelentes en farmacia, hay muchísimos que también son efectivos, pero que lo bueno del que recomienda la OMS es que es más duradero en el tiempo. Entonces tened en cuenta siempre que si queréis utilizar repelentes más naturales, no es que no sean eficaces, sino que hay que utilizarlos más frecuentemente. Con más frecuencia, claro. Siempre es recomendable no ponerlo en las manos de los niños, ya que aunque sean naturales nunca llegan a ser del todo inocuos. Efectivamente, tienen cierta toxicidad. Exactamente. Bueno, y nos ha picado un mosquito y somos de esas personas a las que nos sale una bola así de grande. ¿Qué debemos hacer? Bueno, todo depende de cómo tu organismo actúe. Normalmente son como una especie de reacciones alérgicas a la saliva del mosquito. Entonces, lo primerísimo es hielo. El hielo es un antiinflamatorio que lo tenemos a mano todo el mundo, hielo. Y después, pues, si tenemos alguna crema que tenga un poquito de corticoide en casa, o incluso tomar, si vemos que la reacción aumenta, que se nos está inflamando, pues ya bastante, pues ibuprofeno, o ya si incluso llegan a causar hasta fiebre, ya si vemos que esto, pues ir al centro, a urgencias, centro de salud, y incluso pinchan Urbasón, vamos, que sabemos que... Bueno, pues estamos ya casi en los minutos finales del programa, en el último minuto, y antes de despedir, yo quería preguntarte algo que a mí siempre me ha producido curiosidad. Por ejemplo, yo soy una persona de las que prácticamente no reciben picaduras de mosquito, no me pican, ¿no? Sí. Y sin embargo, ya me han picado 3 o 4 de estos mosquitos. Vale. ¿Por qué hay personas a las que no les pica y por qué, por ejemplo, pues en este caso sí me están picando? Sí, porque ellos son muy sensibles al olor corporal y a la temperatura. Entonces hay personas que su propia naturaleza, aunque nosotros no tenemos ese olfato, ¿no? Tan desarrollado para apreciarlo, pero cada persona tenemos un aroma. Pues hay personas que les gustamos más los mosquitos y otras menos. Y este mosquito, como es nuevo, pues tiene otros gustos distintos al que nosotros hemos tenido habitualmente aquí. Pues esto me confirma algo que a mí me chocó muchísimo. Verás, es una anécdota. Yo tengo una amiga desde hace muchísimos años a la que le pasaba lo que a mí, es decir, no le picaban los mosquitos, nunca. Yo he estado pescando en una zona de arrozales y todos los demás se tenían que poner una cacharra de estas y yo les tenía que poner el cebo porque con el cacharro lo olían los peces y no picaban. Entonces yo le tenía, como yo no me había echado, que poner el cebo y tal. Bueno, pues a esta amiga mía le pasaba lo que a mí. Aquí no me pican los mosquitos. Se fue a Cuba. Llega a Cuba hoy
mañana empiezan a picarle los mosquitos y se tuvo que estar, pero en el hospital, sí. En el hospital, se le aguó el viaje, es posible, y entonces, y esto lo explica, efectivamente. Nosotros siempre recomendamos que cuando se vayan a visitar, sobre todo zonas tropicales, aunque en cualquier viaje que vayáis a hacer, siempre es recomendable ir a la farmacia, porque allí además te podemos informar de en qué zona pues hay más prevalencia de mosquitos o más prevalencia de cualquier otro, garrapata. En la farmacia tenemos un montón de productos que pueden prevenir que tu viaje sea un fracaso o sea un disfrute. Sí, porque en este caso ya fue una catástrofe todo el viaje. Esa es una de las preguntas muy comunes en el CIN. Oye, me voy hay un paciente nuestro que se va de viaje a tal sitio. ¿Qué le recomiendo, no? Y entonces nosotros, o el propio farmacéutico ya lo sabe, o nosotros desde aquí le informamos de qué es lo que debe llevar en su botiquín del viajero. Ese puede ser otro programa, ya para el verano que viene, que sea la época vacacional. Así haremos el año que viene, Eloísa. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado una semana más con nosotros. Terminar con recordando a Lola Flores, que no dejemos que nos coma el tigre. Efectivamente. ¿Vale? Además, con un excelente sentido del humor y con mucha gracia. Eloísa Blasco, farmacéutica, miembro del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, lugar desde el que realizamos semanalmente este programa. Nos vamos, gracias por la atención que nos han prestado. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta la semana que viene.